Bendiciones, muy buenos días. Desde el Ministerio Cristo Viene de la ciudad de Torrevieja les saluda el pastor José Luis Ardila. Y en esta mañana me gustaría poder reflexionar un poco en la palabra. Hay cosas que suceden cuando una casa queda en abandono, una casa queda al descuido, una casa queda sin que los dueños de la casa se preocupen de ella. Y es que esa casa empieza a llenarse de maleza, empieza a llenarse de moho, empieza, si hay un jardín, ese jardín a crecer maleza y a llenar toda la casa. Porque una casa que se descuida es una casa que al final termina contaminándose. Y la Biblia hace referencia de nosotros como creyentes, como cristianos, de que somos casa, habitación, vivienda del Espíritu Santo. Y muchas veces queremos y anhelamos que el Espíritu Santo de Dios habite, more, se quede y haga obras en nuestra vida, pero no queremos arrancar la maleza de nuestra vida. No queremos sacar los escombros. Hay cosas que el Señor ha destruido, que ha tumbado, que ha derribado, pero aún continuamos con esos escombros dentro de la casa, dentro del lugar donde debe reposar y morar el Espíritu Santo. Y dice la palabra en 1 Corintios 6, del 19 al 20, dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Honren a Dios con su cuerpo, con su manera de vivir, con aquello que miran, con aquello que hablan, con aquello que escuchan, con aquello que tocan. ¿Qué cosas estamos permitiendo que se convierta en maleza en nuestras vidas? Y la intención de este mensaje es que usted pueda arrancar toda maleza. La palabra de Dios habla de algunos tipos de raíces que crecen, que son contaminadas en nuestra vida, que vienen a través del enemigo. Él es quien las alimenta, como la acusación, la culpabilidad, la condenación. Y esos son árboles, y la palabra constantemente nos está comparando con diferentes tipos de árboles, los cuales se alimentan de los nutrientes de la tierra por medio de la raíz. Por eso es tan importante ver qué raíces están creciendo en nosotros como casa y como habitación del Espíritu Santo. Cuando usted saca un ser de su hábitat, del diseño original, como sacar un pez del agua, ese pez termina muriendo. Si usted arranca un árbol de su hábitat, de su lugar habitual, termina muriendo. Lo mismo sucede si un creyente sale del hábitat, del ambiente para el cual fue diseñado, de la presencia de Dios. Terminará secándose, terminará apartándose y vendrá muerte espiritual. Entonces, cuando escuchamos hablar de eso, de raíces, debemos comprender que es la base, que es el fundamento, que es aquello profundo que se encuentra escondido en una persona. Recuerden que la Biblia enseña que la raíz de todo pecado es la iniquidad. Y no solamente se trata de cortar el pecado, sino que hay que ir a la raíz, aquello que provocó ese pecado, aquello que obró para que ese pecado se activara. Dice la Biblia en Isaías 11, del 1 al 2, eso es una promesa de parte del Señor: saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí, el padre de David, dice la Biblia que era un tronco, y de él saldría un vástago. De ahí retoñarían nuevas raíces. Y ese vástago que retoñaría, sobre él reposaría el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Dios. Cuán importante es que le digamos al Señor: Señor, que ese vástago retoñe de mí, que hoy retoñen de mí nuevas raíces, que vengan siendo de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento de ti, y que todo lo que tú no has plantado en mi vida sea arrancado. Señor, yo quiero aprender a través de tu palabra a qué raíces deben dar fruto profundo en mi vida y qué raíces deben ser desarraigadas, arrancadas por completo. También dice la palabra en Salmos 1:3 que seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas que dan el fruto al tiempo. Noten que la Biblia dice que el árbol que da fruto a su tiempo, no fuera del tiempo. Hay un tiempo para todo, dice la palabra. Hay un tiempo para crecer, un tiempo para descansar, un tiempo para estudiar, un tiempo para perdonar. Hay un tiempo para todo. Y el árbol que no da fruto a su tiempo termina secándose. Hay una temporada para dar fruto. Y sigue diciendo: y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. A todos nos gusta esta promesa, esta palabra.
Pero también nos dice que para poder ser árboles plantados junto a corrientes de agua viva y que nuestra hoja no caiga y que cada día estemos mejor en el Señor, tenemos que apartarnos del consejo de los malos. Y yo te pregunto, ¿quién te aconseja? ¿Qué raíz está creciendo en tu casa? ¿Qué maleza está creciendo en tu vida? ¿Quién es el que te aconseja? Conoce su historia, aquel que te ministra, aquel que te imparte, conoce su testimonio. Y dice ese mismo salmo que no estuvo en camino de pecadores, con quien vas, con quien andas, ¿de qué te nutres? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Te sientas a criticar, a murmurar contra tus pastores, contra la iglesia, contra la palabra de Dios. Estás juzgando las cosas que a veces no comprendes. Pero luego quieres ser un árbol de justicia plantado junto a corrientes de agua viva. Pero en realidad hay mucha maleza que arrancar. En realidad hay mucha cosa que ha crecido, mucha raíz profunda que no glorifica a Dios, que tiene que ser cortada. Para que la ley de Dios sea tu delicia y para que puedas meditar en ella de día y de noche. Cada árbol da fruto según su semilla. Un árbol de manzanas nunca podrá dar sandías. Nunca podrá dar otro tipo de fruto que no sea para el cual fue producida esa semilla. ¿Cómo le voy a pedir un consejo bueno a alguien que hace lo malo? ¿Cómo puedo pedirle a alguien infiel que me enseñe a honrar a mi esposa? ¿Cómo puedo confiar mis bienes, mi empresa, mi negocio a una persona que roba? ¿Cómo le pido a alguien amargado que me enseñe a sonreír? ¿O cómo le digo a un egoísta que me enseñe a compartir? Yo puedo identificar por la abundancia del fruto del corazón, lo que habla la boca, puedo identificar cuál es la raíz profunda que hay en ese corazón, que está creciendo, qué maleza está creciendo hoy en ti. ¿Cómo le puedo decir a una persona que está atada al alcohol, que me enseñe a ser ejemplo a mis hijos, a no malgastar el dinero? ¿O cómo le digo a alguien que está gordo que me enseñe a cuidar el templo del Espíritu Santo, a cuidar mi cuerpo? ¿Cómo me enseñe una rutina de ejercicio? Tengo que decirle a alguien que verdaderamente está conforme a la semilla que hay en ella. Recuerde que de lo que usted se alimenta, de eso se nutre. Eso es lo que se va a reflejar en nuestra vida. Y hay algo peligroso cuando en nosotros crece una raíz que no es una buena raíz, cuando crece maleza en nosotros. Hebreos 12, 15, 17 nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ello muchos sean contaminados. Perder la salvación, perder la gracia, porque dejamos crecer en nosotros una raíz contaminada de amargura. Porque creció en nosotros quizá la fornicación, el adulterio, la mentira, el engaño, las trampas, el egocentrismo, la falta de perdón. Vender la progenitura, vender el llamado. Hay personas vendiendo el llamado por una noche de placer. Hay personas cayendo desde los altares por una noche o una tarde o un día de sexo ilícito. Vender, eso es vender la progenitura. Eso es prostituirnos por unos momentos carnales. Y dejamos de recibir lo eterno por algo temporal. Si alguien desde un corazón contaminado envía una semilla contaminada, va a contaminar a otros. Eso dice la palabra. Mateo 15, 13, 14 dice: pero respondió él y dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dígalo hoy. Toda planta que el Señor no plantó va a ser cortada. Dije: dejar los ciegos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Si tú obras mal, mal vas a terminar. Esa es la semilla que has sembrado. Si tú siembras tormenta, no te extrañe que un día vayas a recoger tempestades. Si siembras ingratitud, no esperes ver la gracia derramándose sobre tu vida. Dice la Biblia en Isaías 61:11: como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. ¿Qué está creciendo en ti? ¿Qué tipo de raíz
está creciendo en tu vida, en lo íntimo, donde nadie te conoce, solamente tú te conoces. Hoy en el mundo se están aceptando y aún dentro de la iglesia una serie de raíces profundas que están creciendo y las estamos viendo como naturales, estamos viviendo con ellas cada día. La ansiedad, la depresión, el estrés. Y todo esto lo estamos viendo como parte normal de la evolución de la sociedad, que día a día nos exigen más en nuestro entorno. Y mucha gente quiere solucionar el estrés, la ansiedad, la depresión, yéndose de vacaciones, tomando algún tipo de medicamento, practicando algún tipo de terapia oriental de relajación. Pero pocos miran la raíz establecida en el alma. Pocos se dan cuenta que aunque te vayas de vacaciones, vayas a un centro de relajación y hagas lo que hagas o tomes medicamentos, esa raíz seguirá siendo profunda y seguirá creciendo hasta destruirte. Por lo tanto, debo entender que necesito que mi alma sea ministrada por medio de la palabra de Dios. Una persona que se divorcia, que se suicida, que mata a su familia, ¿por qué lo hizo? Porque se creó una fortaleza, una raíz profunda de odio, de envidia, de celos, de contienda. Y esa raíz llevó a la persona a pensar que no había otra solución. Otros usan el medio del escapismo, abandonan, se apartan, se encierran en cuevas. Otros están a la defensiva. Pero yo te digo, examina si hay alguna raíz en tu vida que tenga que ver con tu infancia, en tu familia. Déjate ayudar, deja que el Espíritu de Dios te ministre, te libere y arranque y seque todo aquello que el Señor no ha plantado en tu vida. Recuerda que las cosas no suceden al azar. La palabra dice que como el gorrión que revolotea o la golondrina que vuela sin rumbo, la maldición no viene sin causa. Todo llega con un motivo y una causa. Y todo está escrito desde la palabra, desde el comienzo. Todo se inició porque tomaron del árbol incorrecto. Desde el principio de la creación, el Señor en Génesis 2, 16, 17 les dijo: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Noten que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, no el árbol del pecado. Pero tomó de ese árbol y provocó que se abrieran las puertas o tuviesen un acceso a la savia de ese árbol, que era el pecado, la contaminación y la muerte. Recuerden que Dios estableció preceptos y principios en su ley, en la palabra de Dios, en la Torá, bendiciones que vendrían por obedecer y consecuencias a causa de la desobediencia. Cuando Adán comió del árbol, cayó bajo esas leyes y abrió la puerta a las consecuencias de la desobediencia. Pero el punto principal es que ¿de qué árbol estás comiendo hoy? ¿Estás comiendo del árbol de la vida? ¿De qué árbol estás tomando? ¿Cuál es la raíz que está en ti? ¿Qué raíz profunda está creciendo en ti? Es un buen momento para poder examinarnos y poder saber si en nosotros hay alguna raíz contaminada, si hay ansiedad, depresión, estrés. Recuerda que tú y yo tenemos que estar en el árbol verdadero, en la vid verdadera, que nos habla Juan 15 del 1 al 8. Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Y nos resalta entonces que hay una vid falsa, porque Él recalca muy claro: yo soy la verdadera. Y nos dice que el Padre es el labrador. Ahí está la presencia del Hijo y del Padre. La vid verdadera y el Padre el que corta y limpia. Él corta toda rama que no produce fruto. Por eso a veces hay dolor en tu vida, porque hay ramas que no producen fruto y tienen que ser cortadas. Y dice la palabra que Él poda las ramas que sí dan fruto. Unas son cortadas, otras son podadas, para que puedan dar mayor fruto. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. O sea que usted y yo somos podados, purificados, renovados a través de la palabra que recibimos. Y dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego eterno. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido.
Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Somos parte del árbol de la vida. Apartado de él, lo único que vas a conseguir es destruirte. Dios tiene todo el tiempo del mundo, no sé tú. Así que es tiempo de que examines tu vida, que dejes de culpar a los demás por tu situación y por lo que está sucediendo en ti, y empieces a darte cuenta que hay raíces profundas en ti que tienen que ser arrancadas, que ya no vale ir cortando por las ramas, que hay que ir a lo profundo, que hay que identificar qué es lo que te está separando del amor de Cristo. Pregúntate, ¿qué te separa del amor de Él? ¿Alguna tribulación que hay en tu vida? ¿O quizás hay una angustia? ¿O sientes que hay persecuciones? ¿O hay hambre, desnudez? ¿O peligro o espada? Dice la Biblia que, como está escrito, todos somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Pero dice, más que todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el apóstol Pablo dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué cosas forman parte de la separación de Dios? ¿O cuáles son los ciclos, los pasos, los procesos? Cuando hay maleza en el corazón, la persona termina cayendo en apostasía. La apostasía le lleva a una muerte espiritual. Viene la separación familiar, la desintegración familiar, el abandono, las infidelidades, los maltratos, los divorcios. La separación congregacional, cuando nos aislamos de los demás. Proverbios 18:1 dice, la gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma, se opone al sentido común. El que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. Hay una muerte espiritual antes de la muerte eterna. Por eso la Biblia dice que no temamos a lo que puede matar al cuerpo, sino que tengamos temor de aquel que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. Es importante que podamos revisar, iglesia, hermano, amigo que me escuchas. Revisa qué ha crecido en ti, qué tipo de maleza está creciendo en la casa, templo, hogar, habitación del Espíritu Santo. ¿Estamos guardando los mandamientos de Él? Si los estamos guardando es porque le amamos. Estamos pidiéndole a Él que nos envíe al Consolador a nuestra vida cada día. Él ya lo envió, pero debes pedirle al Paracleto que venga a morar en ti, a habitar en ti. Debemos pedirle al Señor que arranque todo lo que Él no plantó, que quite todo abismo de las tinieblas de nuestra vida, toda amargura, todo lo que nos mantiene con dolor, irritados, con enfermedades en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo. Porque todo eso se irradia en nosotros. Todo lo que sucede en el mundo invisible se manifiesta en el visible. Todas las enfermedades que hay hoy, la gran mayoría, el 75% de ellas son psicosomáticas, vienen de la mente. Ahora bien, ¿qué está creciendo en ti? ¿Qué tipo de raíz está en ti? Orgullo, soberbia, celos, envidia, ruina, ansiedad, desarreglos menstruales, flujos de sangre, vértigo, confusión, estar a la defensiva constantemente, baja autoestima, miedos, fobias, pleitos, deseos de muerte, escapismo, frialdad espiritual. ¿Qué ha crecido en ti? Tómate un momento y reflexiona en esta palabra y dile al Señor, ¿qué planta está creciendo en mí? Muéstramela y ayúdame a arrancarla. Hoy quiero arrancar de mi vida todo tipo de maleza. Hoy quiero arrancar de mi vida todo aquello, Señor, que tú no has plantado. Todo lo que no le da gloria a tu nombre, quiero sacarlo de mí. Quiero glorificarte, Señor amado, no solo con mis palabras, sino con mis acciones, con mis actos. Quiero vivir una vida digna de un verdadero adorador tuyo, alguien que te adora en espíritu y en verdad, que te ama por encima de todo.
No permitas que en mí crezca toda maleza. Arranca de mí todo lo que no sirve, todo lo que no da fruto, porque la maleza no da fruto, Señor. Yo quiero ser un árbol de vida, quiero ser un árbol de justicia, quiero estar plantado junto a corrientes de agua viva. Quiero vivir una vida de honra para ti. Señor, esa es mi oración por todo aquel que escucha en este momento este audio. Yo quiero pedir que la bendición tuya, Señor amado, la que no añade tristeza, sino la que enriquece, descienda sobre ellos, y sé que toda maleza corte, toda contaminación de maldición, toda herencia, Señor, que no produce fruto bueno. Que ellos sean tierra buena, como dice tu palabra. Yo creo, Señor amado, que tú me has oído, creí, por tanto hablé, Señor, y creí hablando, Señor amado, lo que tú has escrito en tu palabra. Lo que ha quedado, Señor amado, por siglos, confirmado a través de tu Espíritu Santo. Sella, Señor, a cada persona para que sus vidas sean llevadas a otros niveles en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. A ti te doy la gloria, a ti te doy la honra, a ti te doy toda la alabanza en el nombre de Jesús.